Casi siempre se comenta que en sistema diédrico hacen falta dos proyecciones para definir una pieza, un elemento. En realidad las dos proyecciones hacen falta para un punto, porque un punto P queda definido por dos proyecciones ortogonales sobre los dos planos, horizontal y plano vertical, ¿no? Ahora bien, si a mí me dan el punto y me dan una propiedad de él, por ejemplo me dicen que el punto tenemos la coordenada horizontal, ¿no? Aquí esta coordenada que llamamos P1, pero luego me dan la cota, pues ya me están dando la altura. La cota es la altura a la que está aquí, P2, ¿no? O si por ejemplo me dicen una propiedad del punto que tiene la misma cota que la altura, ¿no? Entonces también si me dan aquí la cota es esto, ¿no? Perdón, la cota que la altura, la cota que el alejamiento, ¿no? Si me dan cota igual a alejamiento y me dan solo una proyección, esta o esta, pues ya sé que realmente la otra queda a igual distancia, ¿no? Vale, o sea que por regla general, si me dan un punto, el punto queda definido por dos proyecciones, ¿no? Ahora, cuando la pieza es más compleja, hacen falta más proyecciones, decimos vistas auxiliares, cambios de plano, secciones, cortes, todos esos son artificios para poder entender una pieza más compleja. Pongamos un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, esto es, no sé si alguien se habrá dado cuenta, si lo pongo en un alzado, proyecto este punto, proyecto este, voy a ponerlo aquí y ahora proyecto el más saliente aquí y voy a hacerlo así. Bueno, esto es, por ejemplo, el retrovisor de un coche, ¿no? Por supuesto no estamos viendo el interior, donde está el espejo, solo vemos la parte externa, ¿no? Lógicamente aquí dos vistas no dan ninguna información, prácticamente ninguna, porque yo no sé exactamente la curvatura que tiene aquí, si tiene una curva parabólica o si esto es prácticamente plano, ¿no? Entonces una forma de definir estructuras más complejas sería con distintas secciones, ¿no? Entonces yo si por ejemplo marco aquí una parábola, luego otra parábola mayor, ya que todas las parábolas son iguales, luego otra todavía mayor, hasta llegar casi aquí al final, que es prácticamente un plano, y marco aquí este plano y digo, aquí hay una sección parabólica, aquí hay otra parabólica más hacia aquí, todas a igual distancia. Bueno, pues cuando la superficie es lo que se llama de evolución, que quiere decir que evoluciona de una forma a otra distinta, ¿no? Se utilizan líneas de nivel. Por eso cuando en sistema acotado, que es el sistema que utilizan los terrenos, consideramos la montaña con distintas secciones, ¿no? A distintas cotas, todas a igual distancia, ¿no? O sea, estas distancias, digamos que la montaña se ha seccionado en planos que quedan todos a igual distancia, ¿no? Bueno, pues esta es una forma de definir pues cuando la superficie tiene una curvatura variable, ¿no? Lo que llamamos de evolución, ¿no? Mediante distintas secciones, ¿no? Otro ejemplo es cuando tenemos, por ejemplo, un gancho. El gancho pues también tiene secciones muy distintas, entonces yo respecto a este eje puedo hacer cortes ortogonales. Entonces, si yo por ejemplo hago aquí un corte ortogonal, marco un eje y ahora giro aquí la forma de la sección, ¿no? Eso me está diciendo es una sección girada y tengo que marcar un rayado. Por supuesto que no estoy cortando el aparejo, simplemente lo estoy cortando y girando 90 grados, ¿no? Y eso me da información de cómo es la forma a esta altura. Si hago, por ejemplo, aquí otro corte, pues también tendría que marcar esa sección girada, ¿no? Bueno, esto se suele hacer ortogonal a esta línea, ¿no? Es otra forma de hacerlo, o sea que las secciones nos dan información también de cómo es la pieza a distintas alturas, ¿no? Otra forma de dar información es, por ejemplo, si a mí me dan esta pieza, pues esta pieza parece fácil en planta, pero si la proyecto en el alzado, pues es algo como esto, así. Bueno, como vemos ahí, alguien se habrá dado cuenta de que es una U girada, ¿no? Entonces, si por cualquier razón se representa según esa vista, pues es ininteligible. Bueno, pues una buena forma de entender esto, el dibujo técnico nos da soluciones para comprender ejercicios de dibujo, será hacer un nuevo plano de proyección aquí y girarlo 90 grados. Entonces aquí mostrará la U
tal cual en un alzado. Cogiendo esta misma altura la coloco aquí y ya tengo aquí la posición de la U, ¿no? Como vemos, gracias al dibujo técnico, pues entendemos rápidamente ese objeto, ¿no? Mientras que esto, bajo esta vista, pues no queda muy claro, ni queda en verdadera forma esto, ni nada. Entonces, bueno, esto sería un cambio de plano, es realmente una nueva vista, una vista auxiliar. Esto sería dibujo de distintas secciones, curvas de nivel, se hace en sistema acotado, distintas secciones a distintas alturas. Bueno, por regla general, cuando la pieza es muy compleja, hay que utilizar este tipo de elementos. Cambios de plano, secciones abatidas, secciones de otro tipo, cortes, un ejemplo de un corte. Imaginemos, por ejemplo, un frasco, más o menos como esto, así. Luego aquí una especie de semiesfera, luego aquí un cilindro, luego aquí una superficie tórica por fuera. Bueno, tiene cierta complejidad, ¿no? Entonces, para representar esto, entonces hay una forma de representar la parte externa de un lado, luego esto aquí con todos los detalles que tenga, luego la esfera y luego aquí la escocia. Perdón, la escocia no, el toro, ¿no? Mientras que aquí mostraremos, por ejemplo, la parte interior de la pieza. Aquí una rosca, etcétera, ¿no? Entonces aquí seccionamos la pieza y nos muestra aquí todo el interior. Bueno, pues esto es otra forma de representar. Por supuesto que el rayado nos está indicando que es un corte imaginario, ¿no? Que realmente no existe. No marcamos esta línea tampoco porque sigue siendo imaginario, y allí donde hay elementos distintos o paredes distintas, pues le damos un rayado siempre a 45 grados en una dirección o en la otra. Y si hay más piezas en contacto, pues lo que hacemos es variar. Por ejemplo, imaginemos que hay una aquí y, por ejemplo, aquí hay otra distinta y aquí hay otra. O sea, aquí son varias juntas, ¿no? Entonces todas estas, cada una lleva un rayado a 45 grados, pero para diferenciar las unas de otras, pues por ejemplo, más separadas, ¿no? Entonces, bueno, sería una forma de representar también esto, lo que se llama un corte. En el corte nos deja ver la parte de atrás, ¿no? En la sección no. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que nos deja ver la parte de atrás? Que si yo corto un tapón y lo corto así, pues de repente aquí represento el corte de cuadrante dejando ver el interior del tapón y hago aquí el rayado a 45. Con esto estoy mostrando el grosor del tapón interior y la parte externa es esta. Bueno, si yo hago solo la sección, realmente lo que debe aparecer es esto, ¿no? Y si hago el corte también aparece esta línea, que es lo que se ve por detrás. O sea, la sección es solo la interferencia del plano que corta la figura con el objeto, ¿no? O sea, la intersección esa nos da solo esta L, ¿no? Mientras que el corte deja ver los detalles de atrás. Si por dentro esto tuviera aquí una especie de moleteado, un rayado, pues aparecería, ¿no? Mientras que en la sección lo normal sería poner solo esto. Esta sería la sección, ¿no? Bueno, por último, para explicar las proyecciones, tipos de proyecciones que se exigen para la comprensión de una pieza, tenemos los cortes, las secciones. Estas secciones que dan curvas de nivel para superficies complejas, como diseño de un barco, de un avión, de un coche, ¿no? La forma de indicar la superficie de un barco, pues también hay un vídeo que explica cómo se hace. Pues aquí distintos cortes a distintas alturas, ¿no? Nos va definiendo la superficie del casco de un navío, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo. Vamos por último solo a poner un ejemplo de cuando, si nos fijamos aquí, a veces utilizamos 2, 3 proyecciones. Cuantos más detalles, puedo hacer aquí vistas auxiliares. Por ejemplo, proyectar ahora el espejo sobre un plano aquí. Y lo giro 90 para que quede alineado con esto. O por ejemplo, proyectar este detalle donde va a ir unido al coche en esta dirección. Entonces pondría el cambio de plano aquí y aparecería aquí a la altura que le corresponde con el tipo de unión que tiene, ¿no? Tipo de unión, y luego dejándome ver luego todo este detalle por ahí detrás, a lo mejor dejando ver parte del espejo por ahí, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es cogiendo un nuevo plano de proyección y proyectando aquí. Esto que está aquí en el espacio lo proyecto aquí y lo giro. Entonces ahora realmente tengo aquí esta planta y este alzado, ¿no?
que me deja ver aquí, pues a lo mejor unas uniones, unos huecos para tornillos o lo que fuera, ¿no? Y un cableado para... Bueno, ¿en qué decíamos que un punto quedaba definido por dos proyecciones? ¿Podemos trabajar con una sola vista? Bueno, pues a veces se hace en dibujo técnico superficies de revolución sencillas, ¿no?, que se pueden representar, vamos a poner este ejemplo, de esta manera. No necesitamos la planta, por ejemplo, solo cogemos el alzado. El alzado es lo más representativo del objeto, lo que mejor se entiende, ¿no? Eso quiere decir que un coche, pues lo que mejor se entiende será esto. O sea, este es el alzado de un coche, ¿no? Pues tenemos la rueda, o sea que seguramente un coche lo entenderemos bien qué tipo de coche es si nos muestran esta vista. Vamos a saber el coche que es, ¿no? Ahora bien, si nos muestran esta vista, que podría ser la vista en planta, o sea, visto desde arriba, parabrisas, etcétera, aquí los faros, el parachoque, bueno, pues esta vista es muy difícil reconocer un coche, por eso decimos el alzado debe ser la parte más representativa. Entonces cogemos como en el alzado la superficie de revolución, esto para indicar que es cilíndrica, esto para indicar que hay un eje de simetría o de revolución, ¿eh? Y por último marcamos, por ejemplo, aquí una curva, aquí otra curva, y aquí vamos a marcar, por ejemplo, esta forma rectangular. Bueno, pues aquí realmente no necesitamos la planta. ¿Por qué? Lógicamente la planta sería aquí una circunferencia, que corresponde a esto que va a ser un cilindro. Luego tendríamos este cilindro que llevaría otra circunferencia y nada más. Pero no lo hacemos, o sea, nos quedamos solo con esto. Entonces representaríamos aquí, pues, el diámetro, que lo indicamos así, de este cilindro, o sea, la medida de aquí a aquí, pues por ejemplo 7. Y ahora el diámetro de este cilindro, otra vez volvemos a poner el símbolo, diámetro 9. Aunque pusiéramos la cota, que en este caso se admite poner la cota dentro, recordamos que hay una norma que dice que siempre la cota directamente debe salir de la línea auxiliar de cota. O sea que en teoría eso quiere decir que cuando tenemos el cilindro, pues habría que sacar la cota fuera, ¿no? Dejando aquí 2 milímetros, aquí otros 2. Entonces aquí ya tenemos que esta es la cota, ¿no?, para este cilindro. Ahora bien, en el caso de que sea superficie cilíndrica un alzado, se admite poner la cota en el interior, o sea que puedo hacer esto. Y poner luego aquí símbolo de diámetro y lo que sea, ¿no? En el caso del cilindro es válido. Entonces, como tenemos aquí el grosor del cilindro y aquí también, y esto es una curva tangente que se enlaza con esta y es aquí, también entra tangente, ni siquiera hay que acotar esto, pero bueno, o si no estuviera de más, podría acotar aquí el radio, o si quiero incluso traer un poco una línea fina por aquí y traer aquí la línea dirigida hacia el centro con la flecha. He marcado el centro, pero no marco esta línea, entonces pongo la letra, el radio, la que sea. Si esto es 7, pues esto podría ser, por ejemplo, 2. Bueno, entonces tenemos ya acotada totalmente la pieza. No hace falta tener más vistas, ¿no? Y por último, estos son cilindros, lo pone aquí, son diámetros, pero si yo marco esto, por ejemplo, aquí otra parte de la pieza, parece que sería otro cilindro, pero marco dos líneas finas que son las diagonales de ese cuadrilátero, ¿no? Esto es lo que se llama la cruz de San Andrés y significa que esto es una forma plana, o sea que realmente en la pieza tendríamos un prisma, luego encima un cilindro, el cilindro tiene cierta altura y luego tenemos otro cilindro que va a ser aquí, va a tener una superficie en Escocia tangente, que entra tangente. O sea que tendríamos algo como esto, ¿no? Esto no se llegaría hasta el final, ¿no? Se llegaría solo en dibujo, se pone un poco así. O sea, sería algo como esto, así. Sin llegar hasta el final. Entonces tenemos el cilindro, otro cilindro mayor, y luego la superficie prismática, aquí tangente, bueno, tangente no, aquí sobresale. Entonces tendríamos que, para indicar que esto es plano, marcamos ahí la cruz de San Andrés, ¿no? Entonces aquí habría que acotar, bueno, nos faltarían las alturas, esto como es interrumpido, pues habría que acotar pues desde el centro, por ejemplo, hasta el final. Entonces podríamos marcarlo así, entonces, aquí lo ponemos al revés,
Entonces marcamos esta distancia, ¿no?, desde el centro hasta aquí. Sabemos que aunque aquí aparezca pequeño, a lo mejor es mucho más grande, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, longitud 30. Las cotas en vertical para leer de este lado, y ahora habría que acotar pues esta altura de aquí. Esta medida del radio ya la tenemos, entonces nos falta esta altura, que la podríamos acotar, por ejemplo, aquí, bajando esto un poco, y esta otra altura. Y luego marcar también aquí pues el cuadrado este, cuánto va a ser. Para eso llevamos el símbolo del cuadrado, ¿no?, que se indica así. Cuando esto va a ser una forma rectangular, que realmente va a ser un cuadrado esto, pues la forma de acotarlo será, aquí podemos ponernos a 45 el cuadrado y la medida de la lista, por ejemplo 5. Bueno, y luego sin olvidarnos de las alturas, como decíamos, aquí acotar esta cota y aquí acotar esta cota, de manera que pongo el número aquí encima, pues por ejemplo 1, algo y 2, algo, ¿no? Bueno, pues vemos aquí un ejemplo donde, en caso de superficies de revolución, cuando son sencillas, tienen cilindros. La forma de indicarlo es poniendo así el diámetro de esta manera, ¿no? Y si se utiliza un corte de este tipo, donde realmente solo se ve la mitad de la pieza, imaginemos un tubo que hace así. Entonces aquí estamos viendo este detalle. Como aquí tenemos la parte externa, no podemos acotar de esta manera, entonces se hace una acotación a cota perdida, que significa que pongo aquí el símbolo de diámetro y no pongo el resto de la cota, y pongo el tamaño del diámetro hasta el otro lado, sería hasta aquí. Aquí cota perdida, no necesito hacer más. Bueno, pues ahí tenemos varios ejemplos de proyecciones para sistema diédrico, las que se vienen utilizando, y distintas proyecciones, vistas auxiliares, cortes, secciones, abatimientos, cambios de plano, etc.